La prueba de embarazo no era mía, eso quedaba claro al instante. La encontré arrinconada en el bote de basura de nuestro baño principal, oculta bajo un revoltijo de pañuelos usados y el envase vacío de un champú. 2 líneas rosas, perfectamente definidas, brillaban con una nitidez implacable, positivo. Mis manos se paralizaron al sacarla, durante un segundo, simplemente la contemplé, tratando de asimilar que mi esposa, Mayeri, no me había dicho ni una sola palabra. Ni pensábamos en tener un hijo, al contrario, ella llevaba meses esquivando cualquier atisbo de cercanía conmigo, dolores de cabeza inexplicables, interminables noches de trabajo, su inquietante necesidad de espacio, cada excusa del manual. Y, de repente, allí estaba la prueba, no solo de un embarazo, sino de algo mucho, mucho más turbio. Mi cabeza empezó a girar mientras me quedaba de pie, sujetando el test con esa mezcla de furia y estupefacción que te oprime el pecho hasta sofocarte. Conocía a Mayeri lo suficiente para saber que no cometía errores, era meticulosa, siempre pensando 3 pasos por delante. Si se le había escapado algo así, era porque jamás imaginó que lo descubriría, o quizás confiaba con arrogancia en que yo no sabría juntar las piezas. No la encaré de inmediato, habría sido demasiado sencillo. No, debía ser inteligente. Mayeri era una maestra en la manipulación, capaz de retorcer cualquier acusación hasta lograr que yo fuera quien se disculpara. Aceptar ese juego era darle la satisfacción que no le ofrecería. En lugar de eso, volví a colocar la prueba exactamente donde la hallé, reacomodando con cuidado la basura para que pareciera intacta, y salí del baño como si nada hubiera pasado, aunque mi mundo acabara de voltearse por completo. Mis manos seguían temblando cuando me senté en la mesa de la cocina, fingiendo revisar el móvil mientras prestaba atención a cada sonido procedente de las escaleras. Cuando ella bajó por fin, con el cabello aún húmedo de la ducha, ni siquiera me miró, se sirvió un café y empezó a deslizar el dedo por Instagram como si no tuviera nada de qué preocuparse. No podía creer su desfachatez, fingía que todo estaba normal, como si yo no hubiera topado con la prueba más incriminatoria de su traición. Deseé gritar, lanzarle la taza de café contra la frente y exigir explicaciones, pero no lo hice. Aún no. En cambio, le dediqué una sonrisa impávida, casi beatífica, y comenté: «Te ves descansada. Mucho trabajo hoy». Mayeri alzó la mirada un instante, con el rostro impenetrable, y encogió los hombros. «Lo de siempre, reuniones, plazos, lo de todos los días». La forma tan casual en que lo dijo me revolvió el estómago. No solo mentía, sino que lo hacía con una naturalidad asombrosa. Pero si creía que yo era un marido despistado que la dejaría salirse con la suya, estaba muy equivocado. Iba a descubrir que ocultaba, cuando lo hiciera, se arrepentiría de haberme subestimado. Aquella noche no pude dormir. No era el insomnio normal de cuando algo te da vueltas en la cabeza, sino un torrente de pensamientos urgentes. Mayeri estaba jugando una partida de la que ignoraba las reglas, y yo tenía que aprenderlas para derrotarla. Me quedé escuchando su respiración pausada, suave y uniforme, mientras dormía a mi lado, completamente ajena a la tormenta que había desatado. Quise creer en una explicación inocente para la prueba de embarazo, pero en el fondo sabía que no era así. Al amanecer, elaboré un plan. Empezaría en pequeño, observarla, buscar fisuras, dejar que creyera que tenía el control. Gente como Mayeri se relaja cuando cree haber ganado. Solo debía ser paciente. En el desayuno, se comportó como si todo siguiera normal. Incluso me besó en la mejilla, un gesto que ahora me pareció un insulto, una pequeña actuación patética para mantener las apariencias. Yo hice mi papel, sonreí, reí sus chistes, pero al mismo tiempo vigilaba cada uno de sus movimientos. Fijé mi atención en la manera en que agarraba el móvil, como si estuviera pegado a su mano. Normalmente lo dejaba en la encimera o sobre la mesa del salón,
pero aquella mañana lo llevó consigo al baño, lo cual me pareció extraño, dado el tiempo que pasaba allí, 15, 20 minutos a veces. ¿Todo bien?, pregunté con voz despreocupada cuando salió del baño por tercera vez aquella mañana. ¿Pasas mucho tiempo allí? Mayeri vaciló medio segundo, lo justo para registrar mi pregunta, y luego estalló en una risa rápida. Sí, solo problemas estomacales. Será por el sushi que cenamos la otra noche. Mentira, no habíamos comido sushi en semanas. Sonreí y asentí, fingiendo creérmelo, mientras mi determinación se endurecía. Si mentía por algo tan pequeño, ¿qué más estaría ocultando? Al día siguiente, mientras ella trabajaba, decidí indagar más a fondo. Nunca había sido de hurgar en la basura, pero aquello no era paranoia, era supervivencia. Revisé cada papel, cada envoltorio, odiándome por ello, pero necesitaba respuestas. Y, como esperaba, encontré otra pista, un recibo arrugado de una boutique en el pueblo vecino, fechado hace 2 días, con artículos que jamás había visto en nuestra casa. Las velas perfumadas de alta gama, la lencería de seda y un frasco de colonia masculina, todo ello figuraba en aquel ticket olvidado. El corazón me latía con fuerza al analizar el recibo, estaba claro que no había sido un regalo para mí, sino para alguien más. ¿Para quién y con qué propósito? Me sentía como el protagonista de una película de suspense, desentrañando pistas en tiempo real, la prueba de embarazo, las compras inexplicables, las interminables noches de trabajo, todo encajaba en algo que aún no estaba dispuesto a reconocer en voz alta. Aquella misma tarde volví a tantear el terreno, estábamos en el sofá viendo un programa de realidad insulso cuando, con total naturalidad, pregunté: ¿y esa colonia, para quién era? El rostro de Mayeri giró hacia mí, en sus ojos vi confusión y un destello de pánico. ¿De qué hablas?, respondió, tratando de sonar despreocupada. Le mostré el recibo, estudiando cada uno de sus gestos. Esto es del martes. No sabía que habías salido de compras. Por un instante su máscara tembló, los ojos se abrieron de par en par y la boca se entreabrió como si fuera a defenderse, pero enseguida se recompuso y soltó una carcajada. Ah, eso es para mi jefe. Se acerca su cumpleaños y el equipo decidió regalarle algo. No creí que fuera relevante, por eso no lo mencioné. Fue una mentira rápida, plausible y lo suficientemente vaga como para disuadir preguntas posteriores. Sin embargo, no me valió, ya no aquella vez. Qué amable de tu parte tomar la iniciativa, dije, sonriendo como si le creyera. Seguro le encantará. Mayeri suspiró aliviada y se reclinó contra el respaldo, relajada. Ella no tenía ni idea de que yo había dado 2 pasos por delante. Ya no se trataba solo de pillarla, ahora el objetivo era que, cuando descubriera la verdad, no encontrara escapatoria. Al día siguiente, tras dejarla salir para ir al trabajo, hice algo que jamás imaginé, la seguí. No fue por capricho. Sus madrugadas en la oficina se habían vuelto demasiado frecuentes y convenientes, y necesitaba ver con mis propios ojos a dónde iba. Esperé a un par de calles, oculto tras un viejo camión, de modo que ella no me viera. A primera vista, todo parecía normal. Salió de casa en su impecable SUV blanca, con un café en la mano, proyectando la imagen de una profesional intachable. Guardé distancia mientras conducía hacia el centro, suponiendo que iría a su despacho como siempre decía. Pero, en lugar de girar hacia su oficina, tomó un desvío inesperado que la llevó hasta un pequeño café en el extremo del pueblo. Mi pulso se aceleró al estacionar a una manzana de distancia, lo bastante lejos para no ser detectado, pero lo bastante cerca para observarla. Salió de su vehículo con un atuendo excesivamente elegante para una simple pausa matinal, un vestido ceñido que yo no había visto nunca y unos tacones que resonaban con firmeza sobre el asfalto. Mi estómago se revolvió al comprender que no se trataba de un recado cualquiera.
Entró en el café con la autoridad de quien se siente en su territorio, y en cuestión de minutos la acompañó un hombre. Era alto, vestido de forma casual pero profesional, con esa confianza relajada que me encendió la sangre. Se sentaron juntos en una mesa de esquina, inclinados el uno hacia el otro, hablando y riendo como si no existiera otra preocupación en el mundo. El rostro de Mayeri adquirió un brillo que no le había visto en meses. Apreté el volante con tal fuerza que los nudillos se me tornaron blancos. Una parte de mí deseó irrumpir en el local, volcar la mesa y exigir explicaciones, pero me contuve. Perder la compostura no me daría las pruebas definitivas que necesitaba. Saqué el móvil y tomé varias fotos, las manos temblorosas mientras hacía zoom para capturar la escena íntima. Permanecieron allí más de una hora, saboreando lates y compartiendo un pastelillo. Cuando al fin se despidieron, los seguí discretamente de regreso a sus coches. El hombre apartó un mechón de cabello del rostro de Mayeri antes de besarle la mejilla. Ella no se apartó, sino que se quedó sonriendo, mirándolo como si fuera el centro de su universo. Sentí náuseas. Furioso, dolido, me sentía traicionado de un modo que jamás creí posible. En lugar de ceder al arrebato, mantuve la calma, esto no había acabado ni de lejos. Conduje de vuelta a casa en silencio, la mente abarrotada de preguntas. ¿Quién era aquel hombre? ¿Cuánto tiempo llevaba todo esto? ¿Y hasta cuándo pensaba Mayeri que podría mantenerme en la ignorancia? No tenía todas las respuestas, pero sabía una cosa con certeza: Mayeri me había subestimado, y cuando llegara el momento, haría que lamentara profundamente haberlo hecho. Aquella misma tarde, cuando Mayeri regresó, entró con una sonrisa radiante y varias bolsas de comida para llevar, la imagen perfecta de una esposa cariñosa dispuesta a sorprender a su marido. Fue casi risible. Depositó las bolsas sobre la encimera, me besó en la mejilla sin que hubiera pasado nada excepcional esa mañana y exclamó con entusiasmo: «Te traje lo que más te gusta». Sacó cajas de costillas a la barbacoa y mac and cheese, como si hubiera pasado la mañana planificando un detalle tierno. Pero yo ya sabía que debajo de esa fachada perfecta se escondía una traición demasiado grande para ignorarla. Pensé que podríamos compartir una buena cena. «Has estado trabajando demasiado últimamente», dije, forzando una sonrisa y manteniendo el tono ligero. «¡Qué detalle! Gracias, Mel». El brillo vanidoso en sus ojos me revolvió el estómago. Creía tenerme engañado, imaginaba que me comería sus costillas y la felicitaría con la mirada embelesada del esposo devoto, mientras ella representaba su papel de ama de casa perfecta. Pero esa noche no fingía despiste, estaba preparando el escenario. Durante la cena la observé con atención. Se excedía en charla trivial, lanzando preguntas sobre mi jornada y soltando chistes sobre la ineptitud de su jefe. Aquella pantomima buscaba ocultar una culpa que aún no estaba dispuesta a confesar. Yo correspondía con risas y conté una anécdota sobre un compañero insufrible. Cuanto más se relajaba ella, más seguro me sentía de mi próximo movimiento. Al terminar, recogí los platos mientras ella se apoyaba en el mostrador, deslizando el dedo por la pantalla de su teléfono. Me limpié las manos en el paño de cocina con desinterés y pregunté: «¿Y qué tal la oficina estos días? Pareces más atareada que nunca». Ni siquiera alzó la vista. «Ya sabes, lo de siempre, plazos, reuniones con clientes, el duro día a día. Debe de ser complicado compaginar todo, noches interminables, madrugadas, impresiona». Mi voz era firme y mi rostro, imperturbable. Esta vez capté su atención, levantó la mirada y su sonrisa se resquebrajó apenas un instante. «No es para tanto, además, lo hago por nosotros, ¿verdad? Para construir nuestro futuro». Asentí, fingiendo creerla, y añadí: «¿Cómo aquel café de esta mañana, no? ¿Tenías una reunión?» Mayeri se detuvo en seco, apenas una fracción de segundo,
confirmando lo que ya sabía. Su mano se aferró al móvil con fuerza, y disimuló con una risa nerviosa. Ah, sí, solo algo de networking, nada del otro mundo. Me apoyé contra el mostrador, cruzando los brazos. Qué curioso, nunca lo habías mencionado antes. Suena tan... Networking. Sus ojos se entrecerraron y la sonrisa se afinó. Ethan, ¿por qué esas preguntas tan insistentes? Solo era algo de trabajo, porque lo hace sonar raro. Para nada, levanté las manos en señal de rendición teatral. Solo tenía curiosidad. Me estudió, midiendo si ya sospechaba algo. Después de un tenso silencio, se encogió de hombros y volvió a su móvil, mascullando que últimamente estaba paranoico. Pero no era paranoia, era método. Aquella noche, tras acostarla, revisé las fotos que había tomado horas antes. Cada imagen era un puñal que atravesaba mis últimos rescoldos de esperanza, su sonrisa cómplice, la forma en que se inclinaba hacia él, el beso en la mejilla. Todo captado con detalle. No sabía que yo estaba armando mi caso, pieza a pieza, para que no hubiera escapatoria cuando la verdad estallara. No dormí, no me consumía la rabia, sino los planes. Mayeri había tejido su red de mentiras durante meses, ignoraba que yo estaba a punto de quemarla por completo. Había subestimado mi inteligencia, y ese sería su mayor error. Al día siguiente, decidí subir la apuesta. Ya no me bastaba con observar, necesitaba pruebas sólidas. Mientras ella trabajaba, instalé una pequeña app de rastreo en su portátil. Mayeri, nada experta en tecnología, había usado contraseñas tan previsibles que en minutos estaba dentro de su correo y su calendario. No me enorgullecía, pero el orgullo era un lujo que no podía permitirme, la verdad era lo único que importaba. Su bandeja de entrada resultó más reveladora de lo esperado. Entre mensajes de trabajo habituales descubrí correos de alguien llamado Luke R. Sus comunicaciones no eran explícitas, pero el tono juguetón, las bromas internas y la frecuencia de sus encuentros lo decían todo. Luke no era un mero compañero, era el hombre del café. Y luego estaba su calendario, impecablemente organizado con reuniones, plazos de proyectos y eventos personales. Una cita en particular hizo que mi corazón se detuviera. Viernes 3, Dra. Carlson, chequeo prenatal. Chequeo prenatal. No solo había mentido sobre el embarazo, lo estaba gestionando a mis espaldas. La traición me golpeó como un tren de mercancías, pero en lugar de dejarme arrastrar por la ira, vi la oportunidad. Aquello era mi arma definitiva, la única prueba que ella no podría retorcer ni negar. Sin embargo, no la confrontaría hasta tener todo listo para el golpe más devastador. Más tarde aquel día, seguí indagando sobre Luke. Su firma en el correo incluía empresa y cargo. En poco tiempo hallé su perfil de LinkedIn, consultor senior en una firma de lujo, casado y con 2 hijos. Un regalo, Luke también tenía que perder. Si pensaba que podía irrumpir en mi vida, destruir mi matrimonio y marcharse ileso, estaba muy equivocado. Para cuando Mayeri llegó a casa aquella tarde, yo ya había empezado a preparar mi venganza. Entró agotada, distraída, sus tacones resonando en el suelo de madera al dejar el bolso en la encimera. «Hola», dijo sin mirarme, buscando agua en la nevera. «¿Cómo te ha ido el día?» Sonreí y mantuve un tono casual. «Bien, ¿y el tuyo?» Guardó silencio un instante, la cabeza todavía en la nevera. «Lo de siempre, reuniones todo el día. Estoy agotada». ¿Alguna novedad interesante? Levantó la cabeza, me miró unos segundos y negó con la cabeza. Nada, el mismo ajetreo de siempre. Contuve la risa, sus mentiras salían con tal facilidad que casi admiré su desparpajo. Me alegro, dije, forzando una sonrisa. Por cierto, pensaba salir el viernes por la tarde, tengo que hacer unos recados. ¿Te parece bien?
Mayeri ni se inmutó. Claro, haz lo que necesites. No tenía ni idea de que yo había visto su calendario, ni de que sabía de su cita médica. Mientras la veía acomodarse en el sofá y perderse en su móvil, sentí una extraña calma. Ella se creía intocable, pero estaba muy equivocada. Ya no se trataba solo de desenmascararla, era asegurarme de que nunca olvidara lo que ocurre cuando traicionas a quien confías en ti. Por fin llegó el viernes. Mayeri salió de casa por la mañana, vestida para la oficina, con el maletín en el hombro. Me besó el viento y salió como si nada hubiera cambiado, como si no ocultara una doble vida entera. Yo le devolví la sonrisa y le hice un gesto de despedida mientras ella se alejaba. Interrumpí, la voz aún sosegada pero con suficiente firmeza como para quebrar sus excusas. Qué curioso, yo creía que esto era nuestra vida, Mayeri, pero parece que has estado construyendo otra al margen. ¿No crees que ya es hora de que conozca toda la verdad? Ella entrecerró los ojos, las manos le temblaban al dejar el tenedor sobre el plato. Muy bien, dijo entre dientes. ¿Quieres la verdad? Aquí la tienes, sí, he estado viéndome con Luke, pero no es lo que crees. Reí con fuerza, lo bastante alto como para que en otra mesa me miraran de reojo. No es lo que creo. Repetí. Te seguí hasta la clínica, te vi con él. Estás gestando su hijo, por Dios. ¿Qué parte de eso no comprendo? Su expresión se ensombreció, el pánico en sus ojos dio paso a una frialdad gélida. No lo entiendes, susurró. Luke, él es distinto. Me comprende de formas que tú jamás pudiste. Tú eras tan aburrido, Ethan, tan predecible. Necesitaba algo más. Ahí estaba la puñalada en el pecho, no solo me mentía para encubrirse, sino que quería castigarme por atreverme a descubrirla. Me recliné, asintiendo despacio mientras sus palabras hacían mella. ¿Aburrido? Repetí, voz grave. Así que esto se trata de que te cansaste del hombre que te apoyó, que construyó una vida contigo, y decidiste montarte tu comedia con otro porque te aburrías. Estás retorciendo todo, exclamó ella. Necesitaba algo distinto, algo emocionante. Y no te hagas el santo, tú también estuviste distante, absorto en tus asuntos durante meses. Le dejé que sus reproches resonaran un instante, luego me incliné hacia adelante, clavando la mirada en la suya. Distante. ¿Y qué hay de ti, que me excluiste de tu mundo, me mentiste en la cara y planeaste que criara al hijo de otro? ¿Eso es emocionante suficiente para ti? Ella palideció, el rostro encendido de rabia. No pudo replicar, no había defensa posible. Saqué de nuevo el teléfono y mostré la grabación de la clínica. ¿Ves esto? Dije, en voz baja y cortante. Esto es mi póliza de seguro. Si vuelves a retorcer la conversación o a mentirme, esto va directo a la esposa de Luke sin pestañear. Su rabia se resquebrajó, su coraje se desmoronó al enfrentarse a la evidencia. No te atreverías, musitó, con la voz trémula. Pruébalo, repliqué, gélido. Creíste que podrías engañarme, Mayeri. Que nunca lo descubriría. Pero aquí estamos. Hice una pausa para que el peso de mis palabras cayera sobre ella. Ahora tienes dos opciones. Una, confiesas todo aquí mismo y vemos qué hacemos. 2, me levanto, salgo de este lugar y envío todo a la mujer de Luke. Tú decides. Se quedó en silencio, los ojos abiertos de par en par. Por primera vez en meses, Mayeri se encontraba sin palabras. Me incorporé, guardando el teléfono en el bolsillo. Tómate tu tiempo, dije. Pero no demasiado. Tu reloj de ventaja ya expiró, y hoy no estoy de humor para piedad. Sin esperar respuesta, me levanté y salí del restaurante, dejándola inmóvil, sumida en un asombro paralizante.
El aire frío de la noche golpeó mi rostro al salir. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí dueño de la situación. De regreso a casa, no aguardé su llegada. Serví un trago, me senté a la mesa de la cocina y empecé a detallar los últimos pasos de mi plan. Ella creía que el enfrentamiento en la cena era el clímax, pero aún ignoraba lo que venía después. Sus mentiras, la traición orquestada, la arrogancia exhibida, todo estaba a punto de venirse abajo. Cuando Mayeri cruzó el umbral al día siguiente, sus tacones resonaron en el suelo de madera. Yo seguía en la mesa, tranquilo, con el vaso en la mano, mirada imperturbable. Su semblante se ensombreció al verme allí. «Te fuiste sin despedirte», dijo, la voz afilada. «¡Qué humillación, Ethan!». «Bien», respondí, dando un lento sorbo. «Acostúmbrate». Su mandíbula se tensó. «¿De verdad vas a seguir con esto?», preguntó. «Sí, cometí un error, pero sigo siendo tu esposa. Podemos arreglarlo». Reí, un sonido frío y amargo que la hizo estremecer. «¿Arreglarlo?», repetí, alzando una ceja. «Esto no es un florero roto, Mayeri. No cometiste un error, mentiste, engañaste y casi consigues que criara al hijo de otro. No hay arreglo para eso». Se cruzó de brazos, los ojos entrecerrados. «Tú también tuviste tu parte, te alejaste, dejaste de luchar, me ignoraste durante meses». Detecté su intento de desviar la culpa, gaslighting puro. Me puse en pie, la altura imponiendo silencio. «Ah, sí». Mi voz se mantuvo peligrosa y sosegada. «He estado muy atento, cuando te escapaste de la oficina para encontrar a Luke, cuando compraste esa colonia y la justificaste como regalo del equipo, y, mi favorita, cuando entraste a la clínica para tu cita prenatal de la que no me hablaste nunca». Su cara se marchitó, vi un miedo real en sus ojos. Quiso replicar, pero la corté de inmediato. «Pensé en dejarlo así, que te deshicieras de las consecuencias sola. Pero no, eso sería demasiado fácil. No vas a salir de esta como si nada». «¿A qué te refieres?», articuló con voz trémula. Me detuve y saqué el teléfono otra vez, mostrándole la pantalla. «Esto lo tengo todo, fotos, vídeos, correos. Y la esposa de Luke está a un clic de verlo». Sus ojos se agrandaron de terror. «Ethan, por favor, no», intentó suplicar. «Oh, si puedo», la interrumpí. «Y lo haré. A menos que decidas poner las cosas fáciles para mí». Ella me observó, las manos temblorosas intentando recomponer la compostura. «¿Qué quieres?», susurró. «Primero, quiero la verdad entera. No más mentiras ni juegos. Y segundo, quiero que te vayas de aquí. Prepárate para marcharte». Mayeri quedó muda, atrapada ante la decisión irreversible que yo acababa de imponerle. Interrumpí de nuevo, manteniendo la voz sosegada pero firme, suficiente para quebrar sus excusas. «Qué curioso, yo creía que esto era nuestra vida, Mayeri, pero por lo visto has estado construyendo otra en paralelo. ¿No crees que ya va siendo hora de que conozca toda la historia?». Ella apartó la mirada, las manos le temblaban al soltar el tenedor. «Está bien», murmuró apretando los dientes. «¿Quieres la verdad? Aquí la tienes, sí, me he estado viendo con Luke, pero no es lo que crees». Solté una carcajada que atrajo miradas de las mesas cercanas. «No es lo que creo. Te seguí hasta la clínica, te vi con él. Vas a tener su hijo, por Dios. ¿Qué parte no pillas?». El pánico en sus ojos se tornó en fría determinación. «No lo entiendes», replicó con voz tensa. «Luke, él es distinto. Me comprende de un modo que tú nunca supiste. Tú eras tan aburrido, Ethan, tan predecible. Necesitaba algo diferente.
Ahí sentí el puñal, no solo mentía, sino que quería castigarme por descubrirla. Me recosté, asintiendo despacio. ¿Aburrido? Repetí con voz grave. Así que te cansaste del hombre que te apoyó y construyó una vida contigo, y decidiste montar tu farsa con otro porque te aburrías. Estás distorsionándolo todo, exclamó. Yo necesitaba emoción. Y no hagas de santo, tú también estuviste distante, absorto en tu mundo. La dejé soltar sus reproches, luego me incliné y la miré a los ojos. Distante. Y tú cortándome de tu vida, mintiéndome y planeando que criara al hijo de otro. ¿Eso es emocionante para ti? Ella palideció, no encontró respuesta. Saqué el móvil y le enseñé la grabación de la clínica. ¿Ves esto? Dije suavemente. Esto es mi seguro de vida. Si vuelves a retorcer la conversación o a mentirme, esto va directo a la esposa de Luke sin dudar. Su firmeza se resquebrajó. No lo harías, susurró. Pruébalo, contesté helado. Pensaste que podrías engañarme, Mayerie. Que jamás lo descubriría. Pero aquí estamos. Hice una pausa para que asimilara el golpe. Tienes dos opciones. Una, confiesas todo aquí mismo y miramos qué hacemos. 2, me levanto, salgo y mando todo a la mujer de Luke. Tú decides. Ella quedó paralizada. Era la primera vez en meses que Mayerie se veía sin palabras. Me enderecé y guardé el teléfono. Tómate tu tiempo, dije. Pero no mucho. Tu ventaja ha expirado, y hoy no tengo piedad. Sin esperar respuesta, salí del restaurante, dejándola en un silencio atónito. El aire frío de la noche me recibió con un soplo de alivio, por fin, dominaba la situación. De vuelta a casa, no esperé su llegada. Me serví un trago, me senté en la cocina y empecé a trazar el último tramo de mi plan. Ella creía que el enfrentamiento en la cena era el clímax, pero aún ignoraba lo que vendría después. Las mentiras, la traición, la arrogancia, todo estaba a punto de desmoronarse. Al día siguiente, Mayerie salió como siempre, tacones resonando en el pasillo de madera. Yo seguía sentado, sereno, con el vaso en la mano. Te fuiste sin despedirte, dijo con la voz cortante. ¡Qué humillación, Ethan! Perfecto, respondí, bebiendo despacio. Acostúmbrate. Su mandíbula se tensó. ¿En serio vas a seguir con esto?, preguntó. Sí, cometí un error, pero soy tu esposa. Podemos arreglarlo. Reí, un sonido amargo. ¿Arreglarlo?, repuse. No es un jarrón roto, Mayerie. No, cometiste un error, mentiste, engañaste y casi conseguimos que criara al hijo de otro. No hay arreglo posible. Se cruzó de brazos. Tú también tuviste tu parte, te alejaste, dejaste de intentar, me ignoraste meses. Era su clásico intento de desviar la culpa. Me puse en pie y la encaré. Oh, sí. Mi voz seguía fría. He estado muy atento, cuando te escapaste al café con Luke, cuando compraste esa colonia y la justificaste como regalo del equipo, y, mi favorita, cuando entraste a la clínica para tu cita prenatal nunca mencionada. Ella palideció, el miedo llenando sus ojos. Quiso replicar, pero la corté. Pensé en dejarlo pasar, que asumieras las consecuencias sola. Pero no, esto no es tan fácil. No vas a salir de esto como si nada. ¿A qué te refieres?, musitó. Saqué el teléfono otra vez, mostrándole la pantalla. Lo tengo todo, fotos, vídeos, correos. Y la esposa de Luke está a un clic de verlo. Sus ojos se agrandaron. Ethan, por favor, no. Oh, si puedo, interrumpí. Y lo haré.
A menos que decidas facilitarme esto. Ella tembló, intentando recomponer la compostura. ¿Qué quieres? Susurró. Primero, la verdad completa. No más mentiras ni juegos. Segundo, que empaques tus cosas y te vayas. Este es mi hogar, no lo compartiré un segundo más. Mayeri cerró los ojos un instante, luego asintió mecánicamente. Subió las escaleras con pasos pesados. Me quedé en la cocina escuchando cómo metía su ropa en la maleta. No había terminado, pero por primera vez en meses, me sentía por delante. Mayeri me había subestimado, y ahora pagaría el precio. A la mañana siguiente, ya se había ido. No dejó nota ni se despidió, simplemente desapareció como una ladrona. La vi marcharse por la ventana de arriba, sintiendo una mezcla de alivio y rabia. La casa, sin su presencia, era silenciosa, casi hueca, pero esa soledad era preferible al peso de sus mentiras. Entonces llegó el momento de Luke. Pasé la noche redactando un correo preciso a su esposa, Christine, su nombre lo había sacado de las redes sociales de Luke. Ella aparecía perfecta en las fotos familiares, siempre con los niños y el perro. No tenía idea de la doble vida de su marido, pero eso estaba a punto de cambiar. Adjunté las fotos y el vídeo de la clínica, junto con capturas de los correos coquetos entre Luke y Mayeri. No añadí comentarios, dejé que los hechos hablaran por sí mismos. Antes de enviar, repasé la carpeta con los archivos incriminatorios. Ya no era venganza, era justicia. Pulsé enviar. El efecto fue inmediato, en menos de una hora, Christine respondió con un torbellino de conmoción y agradecimiento. Nunca lo vio venir, decía, y me daba las gracias por revelarle la verdad. Casi podía oír la devastación en sus palabras, su traición la hería tanto como a mí, pero yo ya no sentía lástima por nadie. Más tarde, mi móvil vibró con un número desconocido. Luke. Contesté. ¿Qué demonios crees que haces? Bufó, con pánico. Arreglando el desastre que ayudaste a crear, respondí, sereno. No tenías derecho, empezó. Tenía todo el derecho. Te acostaste con mi esposa, mentiste a la tuya y crees que no puedo decírtelo. Le corté. Si tú o Mayeri os acercáis a mí otra vez, o me mandas un mensaje, haré esto público. Tengo suficiente para arruinarte, tu esposa, tu trabajo, tu vida perfecta. ¿Quieres eso o te apartas? Eres un desalmado, escupió él. Tal vez, acepté, pero no soy de los que se dejan pisotear. Colgué y sonreí ante la sensación de triunfo. Luke pensó que me intimidaría, pero aprendió a las malas que no retrocedo. Esa noche, me serví otro trago en el porche trasero y contemplé el jardín que tanto había luchado por tener. La ira seguía burbujeando bajo la superficie, pero ahora estaba canalizada. Mayeri y Luke habían intentado destruirme, pero al final solo se destruyeron a sí mismos. Sabía que vendría más repercusión. Mayeri quizá intentaría darle la vuelta a la historia y Luke apagaría incendios. Pero me importaba poco, tenía la ventaja y no la soltaría. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía libre. Los días siguientes fueron un torbellino. Christine, la esposa de Luke, me envió otro correo final, directo y emotivo, me contaba que presentaría la demanda de divorcio y me agradecía de nuevo. Decía que deseaba que Mayeri y Luke recibieran lo que merecían. Mayeri intentó contactar una sola vez, con un mensaje patético, ¿podemos hablar? Lo contemplé largo rato y lo borré. No había nada que decir, Mayeri había quemado todos los puentes, y yo no iba a reconstruirlos. Que enfrentara las consecuencias o buscara refugio bajo otra piedra, ya no era mi problema. La casa, sumida en ese silencio, resultó casi reconfortante. Empecé a dedicar tiempo a mí mismo, retomé la guitarra,
Volví a correr por las mañanas y retomé la relación con viejos amigos que siempre se preguntaron por qué me casé con alguien como ella. El peso de la traición persistía, pero ya no me definía, era solo una cicatriz que recordaba lo vivido y superado. Un día, al ordenar la oficina, hallé una foto vieja de nosotros dos, en los primeros meses de matrimonio, sonreíamos despreocupados, abrazados a un amor que ahora parecía de otra vida. La observé y, sin dudar, la trituré. Ese capítulo había terminado. Ya no era el mismo hombre, y no tenía intención de mirar atrás. Supe por conocidos comunes que la relación de Mayerie con Luc no duró, lo que creyeron pasión se consumió entre culpa y escándalos. Ella se mudó de ciudad, y la reputación de Luc sufrió tras la divulgación de sus deslices. Justicia poética, si me preguntas. Si hay algo que he aprendido es que la traición no te destruye, te reconstruye, más fuerte y más sabio. No le desearía a nadie pasar por esto, pero de algún modo estoy agradecido, me obligó a ver con claridad, soltar lastre, por fin, priorizarme a mí mismo. A quien lea esto preguntándose si debe huir de una situación tóxica o luchar por quien no lo valora, mi consejo es, no te marches con la cabeza baja, deja que quienes te traicionan se hundan en su propio fango. Porque no hay nada más satisfactorio que verlos desmoronarse mientras tú asciendes.